esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forasteros, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué fuerza tiene la palabra del Señor? Ya había leído hoy varias veces la primera lectura, incluso ya he tenido otra misa, pero una de las frases que ha dicho me ha dejado temblando. A ver si es verdad. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. Hay que corregir. Hay que decir la verdad. Mirad la sentencia que dice el Señor, para que no cargues tú con ese pecado. Dice, bueno, el pecado es de él, pues que él se apañe, que haga lo que pueda. Como no le reprendas, cargas ese pecado de omisión, no hacer el bien que puedo y no hago. ¿Qué fuerza tiene la palabra de Dios? Quería hablar hoy ya del libro del Levítico, para intentar deshacer 3 prejuicios que tenemos sobre este libro. Es el tercer libro de la Biblia, está dentro del Pentateuco, dentro del Antiguo Testamento. Se llama Levítico porque va dirigido a la tribu de Leví. La tribu de Leví son los elegidos para ser los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los que podían entrar en la tienda del encuentro, los que podían tocar el arca de la alianza, solo los de la tribu de Leví, porque eran los consagrados por el Señor. Y tenemos varios prejuicios sobre este libro, porque claro, Levítico, la tribu de Leví, va solo para los sacerdotes.
Es un libro que es solo para ellos. De la misma manera podríamos pensar, el libro de los números es solo para los matemáticos. Otro prejuicio que tenemos ante este libro, que es un libro en el que solo hay rituales, asuntos rituales de cómo celebrar las fiestas del Señor, qué días son las fiestas del Señor, cómo se tienen que vestir los sacerdotes. Otro prejuicio que tenemos en este libro del Levítico es que es un libro que ya esas prescripciones ya están superadas. Para nosotros eso ya no vale. Y podíamos caer en una herejía, como cayó Marción, la herejía del marcionismo. ¿Qué decía Marción? Que todo el Antiguo Testamento ya estaba pasado, que el Antiguo Testamento ya no era para nosotros, que nosotros con el Nuevo Testamento tendríamos suficientes para nuestra salvación. Pero uno se sorprende al ver la claridad, por ejemplo, en el texto de hoy, de la realidad del mensaje profundo que tiene este libro, cómo sintetiza, cómo une la vocación a la trascendencia, a lo sobrenatural, el llamado a estar con Dios, con la vida diaria. Vemos que Dios dice, seréis santos porque yo soy santo. Pero nos explica cómo vivir esa santidad, cómo llegar a esa santidad en el día a día, en las costumbres de cada día. Nos dirá, no seáis chismosos, no robéis, no maldigáis, no guardéis el dinero del prójimo. Así es como llegamos a la santidad. No es como alguien se cree que hay que entrar en contemplación en esa unión íntima que llegaba los grandes místicos para llegar a esa santidad. No, es mucho más sencillo. Si el Señor nos pide algo, es porque nos da la fuerza para conseguirlo, y si nos pide algo, no nos pide un imposible. Dios nos da la fuerza para ello. Entonces vemos cómo en este libro se une lo sobrenatural con lo cotidiano, con lo ordinario. A este libro del Levítico le queda muy bien esa frase que dice, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Mirando a la santidad, pero viviéndola aquí. No en las nubes, no pensando en grandes cosas, sino en el día a día. Ya en el Evangelio se habla también de cómo llegar a esa santidad, cómo será ese encuentro con el Señor, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Sí, ahora nos fijamos en todo eso y está muy bien, pero no nos quedemos solo eso. Hay que ver en qué contexto lo está diciendo el Señor, y es en lo que me quiero fijar hoy, en el contexto del juicio final. Que va a haber un juicio, no uno, dos juicios. Tendremos primero un juicio personal, en el que una vez que morimos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y ahí se nos juzgará. ¿De qué se nos va a juzgar? Del amor. Dirá San Juan de la Cruz, al final de la tarde te examinarán del amor. En este momento, al final de la tarde, cuando ya muramos. Es de las obras de misericordia. Y si no aprobamos ese examen, no hay recuperación. Tenemos que estudiar para ese examen. Y estudiar es hacer obras buenas. Si no aprobamos ese examen, lamentablemente toca el infierno. El infierno existe y el infierno está para los que no
no tengan obras de caridad, para los que lleguen al Señor con las manos vacías. Y del infierno no se sale, el infierno es eterno. Padre, ¿nos quiere asustar con esto? No, es la realidad. Es como ese profesor que le dice a los alumnos: si no estudiáis, si no aprobáis el examen, vais a tener que repetir. No les está asustando, les está diciendo una realidad para que no se engañen, para que se tomen en serio las cosas. Que existe infierno, que existe purgatorio, que aquellas almas que no están condenadas, pero no pueden entrar todavía a la presencia de Dios. Las almas del purgatorio ya están salvadas, van a vivir ya eternamente con Dios, pero antes tienen que pasar un tiempo de purificación. Y por esas almas sí podemos hacer, sí las podemos ayudar. A las del infierno ya no, pero a las del purgatorio sí. Por eso pedimos, celebramos santas Eucaristías por las almas de nuestros seres queridos, familiares, amigos, por si acaso están en el purgatorio, para que esos sacrificios que hacemos aquí en la tierra les valga a ellas y puedan salir antes del purgatorio. Por eso hay que rezar por los difuntos, porque no sabemos quién va al cielo, quién va al purgatorio y quién va al infierno. Por eso hay que rezar por todos los difuntos, ofrecer Eucaristías por ellos, indulgencias plenarias que ofrece la Iglesia, para que esas almas salgan antes del purgatorio y luego ya en el cielo ellas saben quién reza por ellas y nos puedan ayudar desde el cielo. Es lo que se llama en el credo cuando decimos: creo en la comunión de los santos. Esto es la comunión de los santos. Nosotros, la Iglesia peregrina, reza por la Iglesia purgante, y luego la Iglesia santificante ya en el cielo también reza por nosotros. Estamos todos en una oración ayudándonos. Este es el juicio personal, pero luego habrá un juicio final, y en el juicio final ahí sí que no habrá prisas. Ahí no se escapa nadie. Ahí saldrá todo a la luz. Todo de todos. En ese juicio final será cuando ya resuciten los cuerpos. En el juicio personal es el alma. Somos cuerpo y alma. El cuerpo muere, se queda aquí en la tierra, pero el alma es eterna. El alma no muere y el alma va a la presencia del Señor para ese juicio particular. Pero en el juicio final resucitarán los cuerpos, nuestro propio cuerpo, no nos darán otro cuerpo, ya serán cuerpos glorificados, pero será nuestro propio cuerpo que se vuelva a unir a nuestra alma. Y ya ahí ya sí, el cuerpo y el alma ya irán a gozar del cielo, a gozar de la felicidad eterna o de la condenación eterna, en ese juicio final. El Señor ha venido a salvarnos, no a condenarnos. Él no quiere que nadie se condene, pero no va a actuar contra nuestra voluntad. Nos ha hecho libres. Dirá San Agustín: Él que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él que no te pidió permiso para nacer, para estar en la vida, no te va a quitar tu libertad para llevarte al cielo o al infierno. Eres libre para elegirlo. Y yo creo que es mi deber, y tenía que ser el deber de cualquier sacerdote que tenga todavía fe, y más escuchando las palabras del Levítico, de advertir de esto. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un médico cuando sabe que un enfermo no está haciendo las cosas bien y no le dice: no tomes sal, que tienes la presión alta, no tomes azúcar, que tienes diabetes, quita estos alimentos, que tienes colesterol? ¿Qué responsabilidad tan grande la del médico por salvar esa vida? ¿Cuánto más la responsabilidad del sacerdote, que es salvar el alma? Porque el cuerpo al final acabará, tarde o temprano, pero el alma es eterna, y la responsabilidad de que un alma
vaya al cielo o que ese alma, porque yo me he callado, vaya al infierno, es grande. Por eso tengo que decir estas cosas. Claro que me gustaría a mí solo decir, el Señor nos ama, el Señor nos perdona a todos, todos vamos a ir de la mano al cielo, todos. Pero me estaría mintiendo a mí, estaría cavando mi propia fosa. Y yo quiero salvarme. Y quiero que se salven todos los que vengan a la Eucaristía. Toca decir estas frases. Como el profesor, tienes que estudiar para aprender. Porque lo importante del mensaje cristiano no es hablar del infierno. Pero porque no sea lo más importante, no hay que dejar de hablar. Lo más importante es eso, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos salva. Es como ese profesor que dice, tienes que estudiar para aprender, no estudiar para no suspender. Pero también hay que decirle que como no estudies, vas a suspender. Para que nos motivemos de alguna manera, o por lo bueno o por lo malo, pero que lleguemos a aprobar el examen del amor. ¿Cuántos habrá que se condenen porque haya sacerdotes que no digan la verdad, no digan toda la verdad? Porque pueden decir la verdad, pero una parte de verdad. Solo pueden estar centrándose en la misericordia del Señor, que es eternamente misericordioso, y es verdad, pero también es eternamente justo. Y aquí estamos en la tierra bajo su misericordia, pero luego vamos a estar bajo su justicia. Pidamos por tantos sacerdotes para que prediquen o prediquemos, que me pongo el primero, por falta de estudio, por ignorancia, a veces no sé expresar mejor lo que Dios quiere. Pidamos para que siempre tengamos las palabras de fe, palabras de verdad, para alimentar el alma de tantas ovejas. Otra enseñanza muy importante para estimularnos, y que esta sería la más importante, que el Señor nos dice que está presente en el que sufre. Queremos ver al Señor, queremos buscar al Señor, queremos encontrarnos al Señor, mirar a los necesitados, al enfermo, al pobre, al que no tiene donde cobijarse, a todo ese que sufre, ahí está el Señor. ¿Cómo podemos pagar tanto bien como nos hizo en la cruz? ¿Cómo podemos pagarle al Señor tanto perdón? Ayudando al que sufre. Toda esa trascendencia, eso sobrenatural, lo podemos llevar a cabo día a día, ayudando al necesitado. Ahí está el Señor. Y luego, otra cosa que sale de este pensamiento, de que el Señor está en el que sufre. Cuando nosotros suframos, cuando nosotros estemos necesitados, no pidamos al Señor que nos saque de ahí. Sí, hay que pedir que nos saque de ahí, pero me refiero a ir como suplicándole, Señor, que mira mi situación, mira, ahí estoy yo también contigo. Cuando estás sufriendo, cuando estás enfermo, cuando estás necesitado, estoy contigo de forma real. No sacramental, como en la Eucaristía, pero sí real, igual que está cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, de forma real. Cuando nosotros sufrimos, el Señor está con nosotros, consolándonos. También dejémonos ayudar por los demás, para que tengan obras de caridad hacia nosotros. No seamos soberbios, que nosotros lo podemos todo. Cuando estemos enfermos, estemos en la cama y otros nos quieran ayudar, nos quieran consolar, nos visiten, acojámoslo, porque van a ti que estás necesitado, porque ven al Señor en ellos. Lo que has hecho al más pequeño, nos dirá el Señor, a mí me lo habéis hecho. Por eso nos invita a cargar con la cruz de cada día. Leíamos la semana pasada, porque en la cruz, en ese sufrimiento, está Cristo con nosotros. No nos da solo la cruz, nos da la cruz, la fuerza y a Él junto a nosotros.
Así que cada vez que tengamos cualquier necesidad, cualquier sufrimiento, alegrémonos porque el Señor está con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea para siempre.